Capítulo 76. El Pacto de la Aniquilación. El salón del trono de Beasin se sentía asfixiante, empequeñecido bajo el peso de la verdad que acababan de presenciar. Los rostros, que un momento antes mostraban severidad, ahora lucían pálidos y huecos, el miedo a lo que se avecinaba era palpable en cada uno de ellos. A un costado de la sala, Ant meditaba con los ojos cerrados, su pecho aún brillando con un tenue resplandor tras la comunión con Raaba. Un silencio pesado dominaba el lugar mientras todos clavaban la vista en él, esperando ansiosos cualquier conocimiento que el espíritu hubiera transmitido al avatar. Cuando Ant finalmente abrió los ojos y se puso de pie, la preocupación estaba grabada profundamente en sus facciones. Tomó una bocanada de aire larga y temblorosa para calmarse. Sokka, incapaz de contenerse más, se adelantó con impaciencia. ¿Y bien? ¿Qué averiguaste? Aang se estabilizó y habló en voz baja, casi un susurro, mucho. Hizo una pausa dramática antes de relatar lo que Raaba le había mostrado. Hace mucho tiempo, decenas de miles de años atrás, existían dos espíritus primordiales, Raaba, el espíritu de la luz y el orden, y Baatu, el espíritu de la oscuridad y el caos. Hace 10.000 años, ocurrió un evento catastrófico que obligó a Raaba a fusionarse con un humano. Juntos derrotaron y sellaron a Baatu para siempre, convirtiéndose en el primer avatar, el puente eterno entre el mundo humano y el espiritual. Dejó que sus palabras se asentaran en la mente de sus amigos antes de continuar con la parte más oscura. Baatu es inimaginablemente malvado y poderoso. Según Raaba, si es liberado, el caos y la destrucción absoluta seguirán sus pasos. Aang tragó saliva antes de dar el golpe final. Peor aún, si Baatu lograra fusionarse con Tai Lang, nacería un avatar oscuro, malvado e imparable. Raaba me dijo que Tai Lang es, con diferencia, el humano más fuerte que ha visto jamás. Sokka dejó caer los hombros, derrotado. Eso no es nada alentador, murmuró con sarcasmo triste. Dijo algo sobre convertir a los maestros en esclavos verdes sin voluntad. Aang negó con la cabeza lentamente. Ella nunca ha visto nada igual antes, respondió, y Sokka sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. La voz de Toph intervino, cortante y directa, así que esto ha pasado de detener a un loco de guerra que quiere gobernar el mundo, a enfrentarnos a un monstruo demente que quiere acabarlo. Miró a los presentes sin poder verlos, pero sintiendo su miedo. ¿Alguna idea de qué deberíamos hacer? La mandíbula del general Hao se tensó, marcando los músculos de su rostro. Se nos acaba el tiempo, sentenció. Cuando llegue el cometa, Tai Lang será verdaderamente invencible. Nuestra única oportunidad es que el avatar lo derrote ahora mismo. Iroh, que había estado escuchando con una paciencia dolorosa, negó con la cabeza. No, dijo suave pero firmemente, con la autoridad de quien conoce la guerra. Eso no funcionará. Él ya es lo bastante poderoso para enfrentarse al avatar. Además, con los grandes maestros del loto blanco a su lado, obedeciendo cada una de sus órdenes, el avatar no podría vencerlo. Incluso si todos nosotros ayudamos a Aang en su batalla, no podemos estar seguros de la victoria. Las manos de Katara se cerraron en puños, temblando de impotencia. No podemos simplemente sentarnos aquí y esperar a que llegue el final, dijo con la voz quebrada. El rey Tierra, con el rostro demacrado por la presión de elecciones imposibles, observaba a sus generales y a sus supuestos salvadores, sintiéndose minúsculo ante la magnitud de la amenaza que se cernía sobre su reino. Finalmente, el rey habló, con una voz pequeña e incierta que resonó en el silencio: si no hay esperanza de ganarle, entonces quizás deberíamos liberar a su padre y rendirnos. Todos se giraron para mirarlo, atónitos por sus palabras. El Yanoroha ladró indignado: no podemos permitirles ganar. La voz del rey tembló, pero se mantuvo firme en su lógica desesperada. Al menos de esa forma mi gente sobrevivirá para ver el mañana. No quiero que el mundo termine solo porque empujamos demasiado a un loco. Se volvió hacia Iroh con ojos suplicantes. Tenías razón todo el tiempo, debimos liberar a su padre desde el principio.
Provocamos a ese monstruo para que viniera por nosotros, ahora debemos pagar el precio de nuestra elección. La postura del general Hao se tensó mientras procesaba el costo del razonamiento del rey. Tras un largo y cansado suspiro, cargado de derrota, dijo, me entregaré a ese monstruo junto con su padre. La cámara quedó en un silencio sepulcral. El general continuó, con la voz pesada por la responsabilidad, yo lideré la invasión y yo secuestré a su padre. Él no descansará hasta tener mi cabeza. Si ese es el precio para que nuestra gente sobreviva cuando llegue el momento, lo pagaré con gusto. Ang, manteniéndose firme a pesar del torbellino emocional a su alrededor, tomó el mando, preparemos nuestras defensas. Lucharemos. Si nos superan y realmente no hay esperanza de victoria, entonces nos rendiremos. Pero hasta ese momento, debemos intentarlo todo. Las miradas se cruzaron en el salón del trono. El miedo se reflejaba en los ojos de todos, pero también una chispa de determinación. Asintieron lentamente, reacios pero resueltos, cada persona reconfortándose en la voluntad de los otros de permanecer juntos bajo la sombra del desastre inminente. El ejército de la Nación del Fuego estableció su campamento a 2 días de marcha de Bea Sin Se. Con Tai Lang y la Señora del Fuego Azula liderando las tropas y el cometa de Sosin ascendiendo en el cielo, la moral estaba en su punto máximo. Los soldados hablaban en voz alta y esperanzada, veían aquella marcha como el principio del fin, seguros de que la larga guerra finalmente cerraría con su victoria absoluta. Cerca de la tienda de mando, Tai Lang, Tai Le y Mai se agruparon con un puñado de oficiales de alto rango. Mientras tanto, Azula se enfrentaba a la forma de Jade de Ozai en un combate de entrenamiento. Aunque Ozai había sido convertido en una marioneta de Jade sin mente, el antiguo Señor del Fuego aún conservaba su poder devastador y su habilidad de combate, el cuerpo se movía con la memoria muscular de un maestro. Incluso vacío, seguía siendo extremadamente poderoso. Azula, decidida a probarse a sí misma como la verdadera Señora del Fuego, igualaba a Ozai golpe por golpe sin siquiera sudar. Lo presionó con ferocidad, y el duelo escaló hacia un clímax vibrante, relámpagos brotaron de las manos de ambos al mismo tiempo. Los 2 rayos chocaron en el aire, colisionando con una explosión atronadora que arrojó humo denso por todo el campo. Cuando el humo comenzó a disiparse, Azula atravesó la neblina y aprovechó el momento para golpear a Ozai con la guardia baja. Una ráfaga de golpes rápidos y precisos derribó la figura de Jade. Tai Lang observó la escena y, con un simple gesto de su mano, devolvió a Ozai a su forma de pequeño colgante. Es la victoria de Azula, declaró con calma. Los oficiales y soldados a su alrededor estallaron en vítores y aplausos para su nueva Señora del Fuego. Azula respiró hondo para calmarse, relajándose en el triunfo, y se volvió hacia Tai Lang con una pregunta que le rondaba la mente. ¿Qué tan fuerte es comparado con mi padre cuando tenía libre albedrío?, preguntó. Tai Lang respondió llanamente, son prácticamente iguales. La única diferencia es la falta de autoconciencia. El comentario hizo sonreír a Azula. ¿Entonces está bien decir que he superado a mi padre?, preguntó con orgullo y un toque de picardía en su tono. Tai Lang asintió. Sí, ahora mismo eres más fuerte que tu padre. Tai Le intervino con su entusiasmo habitual y sincero, felicidades, Azula. Azula soltó una risa suave. Gracias. Ahora puedo morir feliz sabiendo que soy la segunda maestra fuego más fuerte del mundo. Mai añadió con su tono seco característico, no creo que podamos llamar a Tai Lang, maestro fuego, en absoluto. Él ya no se parece en nada a un maestro fuego. Azula lanzó una mirada de reojo a Tai Lang. Mai tiene un buen punto, bromeó. Soy la maestra fuego más fuerte del mundo, tú no cuentas. Tai Lang respondió con una calma imperturbable, fundamentalmente sigo siendo un maestro fuego. Es el único elemento que puedo controlar. Azula alzó una ceja y dijo en tono divertido, entonces descubre cómo controlar otros elementos rápido, no quiero ser la segunda por mucho tiempo.
Tale intervino con una sonrisa pícara. Primero tiene que descubrir cómo hacer que los no maestros puedan hacer control. Tai Lang dejó pasar las bromas y les recordó el propósito mayor de su presencia allí. ¿Están olvidando que estamos aquí para invadir la capital del Reino Tierra? Azula agitó la mano en un gesto despectivo mientras rodaba los ojos. No creo que lleguemos a luchar. Tú ya das miedo por ti mismo, y cuando añades el cometa, los maestros de Jade y ese antiguo espíritu maligno que amenazaste con liberar, ¿quién se atrevería a continuar esta guerra? Pelear contigo es una locura, continuó Azula, haciendo una pausa antes de añadir con más agudeza, ahora que lo pienso, encarnas la ideología de mi padre de gobernar mediante el miedo mucho mejor de lo que él jamás lo hizo. La expresión de Tai Lang no cambió al responder, ¿sabes por qué hago esto? La voz de Dale se volvió pequeña por la preocupación, ¿y si lastiman a tu padre? La respuesta de Tai Lang fue tranquila y llena de una confianza aterradora, no se atreverán. Mi amenaza no fue solo para obligarlos a rendirse, sino para inyectarles el miedo de dañar a mi padre. No arriesgarán la posibilidad de que yo realmente enloquezca y destruya el mundo. Al mantener a mi padre a salvo, tendrán al menos la oportunidad de rendirse y un mundo donde vivir al día siguiente. Azula soltó una risita maliciosa. Y eres astuto a tu manera, creen que esto se trata solo de liberar al almirante Lang y ganar la guerra tras su invasión fallida. No esperarán cuál es tu verdadero objetivo, además de salvar a tu padre. Tai Lang y las chicas compartieron una sonrisa cómplice. Capítulo 77. El inicio de la invasión. El ejército de la Nación del Fuego alcanzó las afueras de Bea Sinse bajo un cielo teñido por la estela del cometa. El cometa de Sosin pasa una vez cada 100 años, permitiendo a los maestros fuego de todo el mundo experimentar un aumento de poder sin precedentes. Tai Lang se encontraba al frente del ejército con Azula, Tali y Maya a su lado. Los ojos de Azula brillaban con intensidad, levantó una mano y una gran llamarada estalló en su palma. El cometa ha llegado, dijo, con una risa satisfecha entrelazada en sus palabras. Mi fuego nunca ha sido tan fuerte. Intentó formar una pequeña chispa controlada, solo para ver cómo la llama se hinchaba por sí sola, creciendo mucho más de lo que había pretendido. La dejó hervir y enroscarse en su mano, divertida y complacida por la facilidad con la que fluía. Quería crear una llama pequeña, pero mira el tamaño. Tai Lang estudió el fuego viviente por un largo momento antes de responder. La llegada del cometa trajo consigo un gran chi, observó. Está llenando el mundo a nuestro alrededor. Cuando enciendes fuego, ese chi se inyecta en la llama, haciéndola más de 10 veces más poderosa. Tai le preguntó curiosa, ¿por qué pasa eso? Tai Lang negó con la cabeza una vez. No lo sé. Sonaba pensativo. Esta es la primera vez que veo esto. El chi es selectivo, solo empodera al fuego. El cometa no se siente como un espíritu de la misma forma que la luna. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos mientras consideraba una hipótesis en voz alta. Podría ser que esto sea un espíritu viajando junto al cometa, afectando un área de forma muy parecida a la niebla en el mundo espiritual. Maya intervino, impaciente, ¿olvidas dónde estamos? Estábamos a punto de invadir Bea Sinse, ¿recuerdas? Exhaló con fastidio. Talon soltó una risa corta. No hay prisa, dijo. Tenemos tiempo suficiente. Tai le preguntó de nuevo, ¿crees que se rendirán? La mirada de Tai Lang se movió hacia las murallas de la ciudad, hacia las figuras diminutas de los defensores y las patrullas corriendo por las almenas. No, dijo simplemente. Planean pelear. Los ojos de Azula brillaron con impaciencia. Si planeaban pelear, ¿por qué esperar hasta que llegara el cometa? Sus probabilidades ya eran bastante malas, no hay nadie entre ellos lo bastante cuerdo para decir que es un desastre luchar contra nosotros durante el cometa. Escaneó las murallas con claro desdén en sus ojos. Si yo estuviera en su bando, habría acosado al ejército invasor durante el camino, puesto trampas, cualquier cosa para retrasarlos y hacer que se perdieran el cometa.
Taile trató de imaginar tales tácticas. Podrían cavar agujeros o trincheras, sugirió. Azula asintió. Eso habría sido mejor que esperar a que ocurriera el ataque, estuvo de acuerdo. Mai las trajo de vuelta al presente de nuevo. Se están desviando otra vez. ¿Vas a empezar el ataque ya? Tai Lang sonrió sin humor. Dio un paso adelante y, desde su palma abierta, arrojó un puñado de colgantes de jade al aire. Luego los golpeó y pateó con toda su fuerza, enviándolos volando hacia la distancia. Giraron y destellaron en el aire. Al alcanzar su punto más alto, muchos estallaron en una luz verde enfermiza. Figuras de jade cobraron vida y volaron como proyectiles vivientes, cortando el aire con fuego control mientras se elevaban sobre el muro de Bea Sin Se. Los colgantes que continuaron cayendo golpearon el suelo y detonaron en energía verde, y de cada explosión brotaron grandes rocas, cargando hacia la ciudad como bestias rugientes. Mai dijo, finalmente. ¿Podemos cargar ahora? No hay prisa, dijo Tai Lang de nuevo. Deja que los guerreros de Jade peleen un poco. También quiero probar algo que a Yeon Yeon le gustaba hacer. Azula arqueó una ceja y preguntó, ¿qué hacía el viejo traidor? Talon extendió un brazo y un gran muro de fuego estalló en la distancia, elevándose alto en el aire para luego avanzar quemando todo a su paso. Él puede levantar un muro de fuego a distancia y luego empujarlo hacia adelante, dijo Tai Lang, observando la llama avanzar. Esa sería una forma interesante de atacar el muro, ¿no? En el muro. El ejército de la Nación del Fuego se extendía por el horizonte como un mar de sangre. En la cima del masivo muro exterior de Bea Sin Se, el Avatar, Sokka, Iroh, Zuko y los defensores del Reino Tierra permanecían en un silencio sombrío, observando. El aire era pesado, opresivo, con el resplandor del cometa de Sosin surcando lo alto, sabían que su presencia ardiente iba a empoderar cada llama que el ejército de fuego encendiera. El Llano Rojo levantó un catalejo, con la voz llena de inquietud. No lo entiendo, ¿por qué simplemente se quedan ahí parados? ¿Por qué no cargan? Sokka respondió, quizás están esperando a que el cometa les otorgue poder. No, Iroh lo cortó de inmediato, con voz firme pero grave. El cometa ya está aquí. Su poder ha estado fluyendo a través de nosotros desde que cruzó el cielo. Esa no es la razón por la que esperan. Sokka frunció el ceño. Entonces, están planeando una estrategia para atacarnos. Como para confirmar sus palabras, el general Hao se tensó. Su tono se elevó con urgencia. Están empezando. Tai Lang se está moviendo. Todos se tensaron cuando Tai Lang dio un paso al frente y arrojó un grupo de piedras verdes brillantes alto en el aire hacia el muro. Los defensores observaron con pavor cómo la primera piedra se encendía en pleno vuelo con una luz esmeralda enfermiza. De su erupción emergieron 4 figuras de jade, volando directamente hacia ellos con una estela de fuego detrás. La figura principal lanzó un puño hacia adelante y un torrente masivo de fuego aulló hacia el muro. Aang reaccionó al instante, barriendo con su bastón y controlando una ráfaga de aire que dispersó las llamas antes de que alcanzaran a los defensores. Pero antes de que el fuego se hubiera dispersado por completo, 2 pilares más de fuego rugieron desde los flancos, cayendo sobre ellos. Iroh y Zuko dieron un paso adelante al unísono, fuego contra fuego, su control combinado contuvo los ataques. Entonces la piedra bajo sus pies explotó. Las llamas estallaron hacia arriba, obligándolos a saltar para ponerse a salvo. Fuera del muro, ladró Iroh. Aang atrapó a Sokka con una ráfaga de aire y planeó con él hacia un lugar seguro. Iroh y Zuko usaron chorros controlados de fuego para descender, mientras los soldados del Reino Tierra bajaban por la piedra creando puntos de apoyo con su control. Las 4 figuras de jade aterrizaron con fuerza en la calle de abajo, haciendo temblar el suelo bajo su impacto. Iroh y Zuko se congelaron al verlos claramente. 3 eran familiares, Yeon Yeon y otros 2 miembros del Loto Blanco. Pero el que estaba al frente hizo que la sangre de Zuko se helara. Padre, la voz de Zuko se quebró por la conmoción.
La mandíbula de Hiro se tensó, sus puños se cerraron. Así que, al final no sobreviviste a Tai Lang, hermano. Los soldados a su alrededor jadearon, horrorizados. Los ojos de Aang se abrieron con incredulidad. ¿Ese hombre es el padre de Zuko? ¿El anterior señor del fuego? El tono de Hiro cayó en la gravedad. Sí. El estómago de Aang dio un vuelco. El enemigo para el que se había preparado todo este tiempo, el monstruo que una vez pensó que tendría que enfrentar, ya había sido roto, esclavizado, convertido en un arma sin vida. Su agarre en su bastón se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No dejaré que Tai Lang gane. No dejaré que le haga esto a mis amigos. Pero antes de que pudiera siquiera moverse, el muro detrás de ellos se sacudió violentamente. Con un crujido tronador, la piedra estalló hacia afuera en una explosión de fuerza. Polvo y escombros llovieron, y a través de la brecha llegó otra ola de luz de jade. Figuras marcharon hacia adentro, liderando la carga el rey Bumi, seguido por el resto del loto blanco, todos con los ojos sin vida. Espíritus, susurró Sokka. Los defensores se agruparon, espalda contra espalda, rodeados por guerreros de jade en ambos lados. El alivio llegó en una oleada de pasos. Top, Katara y más refuerzos del Reino Tierra corrían desde las otras secciones del muro para unirse a la resistencia. La voz de Top fue tan fuerte como siempre. Viejo senil, gritó a través del campo de batalla, clavando sus ojos ciegos en Bumi. Marioneta o no, sigo siendo la mejor maestra tierra del mundo, ven a enfrentarme. Maestro Pakku, la voz de Katara se quebró por el dolor al enfrentarse a su mentor de jade. Por favor, resista. No deje que Tai Lang lo controle. La calle justo detrás del muro se convirtió en un campo de batalla en un instante. Hiro dio un paso adelante para encontrarse con Ozai, el fuego ya enroscándose alrededor de sus puños. Zuko se cuadró contra Yeon, sus ojos ardiendo con partes iguales de rabia y dolor. Katara levantó los brazos, el agua ya arremolinándose, mientras se enfrentaba a los ataques implacables de Pakku. Top dobló las rodillas, la piedra temblando bajo sus pies descalzos, lista para chocar con el rey tierra más antiguo. Y en el centro de todo, Aang, Sokka y los soldados reunidos se prepararon mientras el resto de los guerreros de jade del loto blanco presionaban. La batalla para defender Beasin se había comenzado. Capítulo 78. La rendición. Los maestros de jade se movieron como uno solo, atacando a todos sus enemigos al mismo tiempo. Sus ojos brillaban tenuemente verdes bajo la luz ardiente del cometa, cada golpe desprovisto de piedad, cada movimiento desprovisto de vacilación. Hiro enfrentó a su hermano. Ozai se movía como una tormenta, el fuego estallando de sus puños en olas rugientes, su cuerpo de jade moviéndose con el mismo vigor que tenía en su estado normal. Aunque Hiro no compartía la visión de su hermano, su corazón se estrujó al verlo de esa manera. Hermano, murmuró, antes de prepararse y responder fuego con fuego. Sus ataques chocaron, las llamas alimentadas por el cometa devorando el aire. El puro poder de ambos obligó a todos a alejarse de ellos. Zuko se enfrentó a Yeon. Zuko había oído hablar del estilo disciplinado de Yeon por su tío, y ahora podía notar que seguía presente incluso en su estado vacío. Las llamas de Yeon se curvaban y fluían como un río, empujando a Zuko hacia atrás. No perderé ante ti, fui enseñado por un maestro fuego más grande que tú, gruñó Zuko, agachándose bajo un golpe. Katara se paró frente a Pakku con el corazón dolido. Su ataque de hielo fue despiadado, muros y lanzas alzándose del suelo. Ella respondió con agua extraída de cada fuente a su alrededor, con la voz quebrada, por favor, maestro Pakku, despierte. Partió una columna de hielo con un látigo de agua. Top se crujió los nudillos mientras Bumi cargaba contra ella, haciendo temblar el suelo con cada paso. El viejo rey controlaba la piedra con fuerza aterradora, arrancando losas enteras de tierra y lanzándolas como juguetes de niños. Top sonrió, confiada en sus habilidades. Soy la mejor maestra tierra del mundo,
que seas un muñeco sin mente o un viejo loco senil no hará diferencia. Golpeó el suelo con el pie y pilares salieron disparados hacia arriba, chocando con las rocas de Bumi en estallidos ensordecedores. Aang giró su bastón, el aire azotando a su alrededor mientras los guerreros de Jade presionaban. Sokka y los soldados de la tierra se unieron, intentando cambiar el rumbo. Los ojos de Aang iban de un duelo a otro, sus aliados chocaban contra sus propios maestros, familiares y amigos. Esto es horrible. Los guerreros de Jade atacaban sin descanso, su control de los elementos era tan fluido como si estuvieran vivos. «Detrás de ti», gritó Sokka, bloqueando a un soldado de Jade con un golpe desesperado de su lanza, pero el impacto envió a Sokka volando por el aire. «Sokka». Aang giró su bastón, expulsando aire hacia afuera para empujar a 3 enemigos más. «Tenemos que terminar esto rápido», gritó. En ese momento, Iroh fue obligado a caer sobre una rodilla ante el asalto implacable de Ozai. El fuego lamía sus brazos y chamuscaba su túnica. Aún así, Iroh se levantó con los ojos llameantes. «Puede que no fueras un alma amable, hermano, pero no permitiré que te usen así». Su fuego rugió hacia afuera, un aliento de dragón que obligó a Ozai a retroceder. Zuko tropezó, con los brazos quemados por los golpes de Yeon Yeon. Pero en lugar de caer, realizó una rotación enviando olas de fuego que causaron que el anciano saltara hacia atrás. La voz de Katara se volvió ronca mientras chocaba con Pakku. «Me dijiste que encontraste a Gran para empezar una nueva vida con ella, que volverías con ella cuando esto terminara. Por favor recuerda quién eres». El choque de Top y Bumi era el segundo más destructivo después del de Iroh y Ozai, parecía sacudir la ciudad misma. El suelo se partía y se doblaba, los edificios colapsaban mientras los 2 mejores maestros tierra vivos se lanzaban el mundo el uno al otro. «Eres duro, viejo, te concedo eso», gruñó Top, con el sudor corriendo por su frente, «pero yo soy más dura». Golpeó el suelo con fuerza, creando un cañón entre ellos. A pesar de todo, los maestros de Jade seguían luchando incansablemente y presionando sin miedo. Pero el campo de batalla se congeló cuando un retumbo bajo sacudió la tierra. Todos los combatientes se giraron, el muro de Beasince se iluminó con grietas azules irregulares. Las líneas brillantes se extendieron como venas por la enorme piedra. Con un rugido ensordecedor, el muro estalló hacia afuera. La piedra se hizo añicos, las llamas rasgaron el aire y todo un lado de la defensa exterior de la ciudad se derrumbó en ruinas. Polvo y humo se elevaron hacia el cielo, bloqueando todo de la vista. Los ojos de los defensores se abrieron con terror al ver partes del muro caído brillando al rojo vivo, fundidas bajo un calor inimaginable. «No», susurró un soldado con voz temblorosa. Antes de que nadie pudiera moverse, sombras cubrieron el humo en lo alto. Docenas de bolas de fuego masivas llovieron del cielo, meteoros de llamas lanzados por armas de asedio y maestros de la Nación del Fuego por igual. Se estrellaron en las calles más allá, explotando en olas violentas que devoraron manzanas enteras de la ciudad. Aang extendió los brazos y giró su bastón, una poderosa ráfaga de aire apartó el polvo y el humo. Su corazón se hundió ante la vista revelada. Las catapultas de la Nación del Fuego ya habían avanzado hasta el muro en ruinas. Las aeronaves se alzaban amenazantes, cubriendo el cielo. Y al frente del ejército que avanzaba, caminando con una calma inquebrantable, estaba Tai Lang. El estómago del avatar se retorció. Ya estaban luchando contra los maestros de Jade. Ahora el muro había desaparecido y el ejército de la Nación del Fuego, imparable incluso en un día normal, marchaba con el cometa ardiendo sobre ellos. Y peor que todo eso, Tai Lang había llegado. Los dedos de Aang se crisparon cerca de su bastón. ¿Debería entrar en el estado avatar ahora? El pensamiento martillaba en su mente. Pero la verdad lo carcomía, no estaba listo. Aún no había dominado completamente el fuego control. El cometa empoderaba a Tai Lang más allá de la imaginación. ¿Acaso puedo ganar?
Tai Lang sonrió al acercarse, su voz proyectándose fácilmente a través del campo de batalla. Les di una oportunidad para rendirse. Pero eligieron la guerra. Díganme, ¿qué esperaban lograr con el cometa en el cielo? Incluso sin mí, Azula y el resto del ejército podrían haber derribado esta ciudad. El General dio un paso al frente, con el rostro pálido pero resuelto. Defenderemos nuestros hogares hasta el final. Los ojos de Tai Lang se entrecerraron peligrosamente. Podrían haber evitado todo esto si se hubieran rendido y liberado a mi padre. No habríamos necesitado atacar la ciudad y causar tanta destrucción. Pueden hacerlo ahora, por supuesto, y ningún daño más tocará la ciudad. Su sonrisa se volvió más fría, o podemos continuar y quemarlo todo hasta las cenizas si lo desean. La mandíbula del general Hao se tensó. Como si creyéramos tus palabras. Tai Lang rió entre dientes, señalando hacia el muro destrozado. Acabo de destruir su gran orgullo, su muro exterior. ¿Qué creen que pasará si desato ese mismo fuego sobre sus hogares? ¿Sobre sus familias? El rostro del general palideció mortalmente. Soy un hombre amable, añadió Tai Lang burlonamente. Así que les daré 10 segundos para decidir. Ríndanse o vean su mundo arder. Aang se adelantó con los puños cerrados. Nunca confiaremos en ti. Mataste y convertiste al loto blanco en esclavos. La mirada de Tai Lang se clavó en él. Entonces, ¿el avatar desea pelear conmigo? Si crees que la única forma de detener a este ejército es derrotándome, tienes razón. ¿Pero realmente crees que puedes ganar? Aang no dijo nada, pero su mirada desafiante habló por él. Sokka ladró de repente, interponiéndose. Si tienes agallas, enfrenta a Aang 1 contra 1, después de que pase el cometa. Veamos qué tan grande eres entonces. El silencio que siguió fue pesado. Talon inclinó la cabeza, la diversión parpadeando en su rostro. Me parece bien. Pero el reino tierra debe rendirse. Depondrán las armas. Sus líderes serán tomados como prisioneros de guerra. Su voz resonó por el campo en ruinas. El avatar me enfrentará a muerte tras el cometa. Si caigo, la nación del fuego se va de Ba Sing Se. Si el avatar muere, bueno, ya lo habrán perdido todo. Un largo silencio se extendió hasta que el General finalmente habló con voz quebrada. Si mantienes tu palabra, nos rendimos. Jadeos y murmullos estallaron entre los defensores. Incluso Aang se giró hacia él en shock. El General se volvió hacia el joven avatar con rostro sombrío. No hay esperanza de victoria ahora, no bajo el cometa. Pero si ganas tú, avatar, aún habrá esperanza de restaurar el equilibrio. Alzó la voz, dirigiéndose a los soldados detrás de él. Todos los soldados, bajen las armas. Que se sepa, el reino tierra se rinde. Las armas cayeron al suelo, una por una. El sonido del metal contra la piedra resonó en el silencio de la derrota. Tai Lang dijo con desdén, debo decir que esta gran invasión fue anticlimática. Su mirada volvió a Aang. Siéntete libre de quedarte o irte, no importa. Cuando estés listo, búscame. Luego sus ojos se volvieron, afilados como cuchillas, hacia Hiro y Zuko. En cuanto a ustedes dos, tienen mucho que explicar. Especialmente sobre qué papel jugaron en el secuestro de mi padre. Hiro miró en silencio a Tai Lang y suspiró profundamente, mientras los ojos de Zuko se movían detrás de Tai Lang, donde Mai lo miraba con dagas en los ojos y Azula fruncía el ceño con desaprobación. Capítulo 79, Reuniones y preguntas. En el Palacio de la Tierra en Ba Sing Se, su gran sala de conferencias, que alguna vez fue el lugar donde el Rey Tierra y sus principales oficiales y generales planeaban sus próximos movimientos con la ayuda del Avatar, ahora servía como la sala del Consejo de los Conquistadores de la Nación del Fuego. Tai Lang estaba sentado junto a Azula, con los ojos fijos en el hombre agotado que tenía delante. El almirante Julian Mon no se parecía en nada al fuerte y orgulloso oficial que conocían. Semanas de cautiverio lo habían dejado demacrado,
con la ropa desaliñada, la barba irregular y un vacío opaco aferrado a su mirada. Pero mientras escuchaba a su hijo relatar todo lo que había sucedido desde su encarcelamiento, la destitución del Señor del Fuego Ozai, el ascenso de Azula y la caída de Bea Cince en un solo día, sus hombros se enderezaron. Una sonrisa de orgullo se dibujó lentamente en sus cansadas facciones. Su hijo había venido por él. Su hijo había triunfado sobre el reino tierra solo por él. Azula se recostó en su silla con su gracia habitual, sus dedos tamborileando perezosamente en el reposabrazos. Le complacerá saber, almirante, dijo con suavidad, que el rey tierra y sus generales ahora están en prisión. Probarán la misma hospitalidad que usted soportó. Su sonrisa se afiló cuando sus ojos ámbar se dirigieron hacia Tai Lang. Debo añadir que el tío Hiro también estaba aquí en Bea Cince. Puede que supiera de los planes de nuestros enemigos y de su encarcelamiento. La orgullosa sonrisa del almirante Lang se desvaneció en un ceño fruncido. ¿Dónde está ahora?, preguntó con voz grave. Tai Lang respondió, bajo arresto. Pero no lo envié a pudrirse como a los demás. Está confinado en una de las habitaciones del palacio. Pensé que querrías hablar con él tú mismo, considerando su antigua amistad. El almirante frunció el ceño, pensativo, y luego asintió lentamente. Bien. Muy bien. Entrecerró los ojos. ¿Y el príncipe Zuko? ¿Estaba con él? Sí, dijo Azula bruscamente, con el tono cargado de desprecio. Mi querido hermano nunca se apartó del lado del tío, como era de esperar. Está con Mai en este momento. Ella insistió en hablar con él. Los labios de Azula se tensaron. Personalmente, considero a ambos traidores que deberían ser tratados como tales. Pero su hijo, su mirada se dirigió a Tai Lang con un rastro de molestia, no lo permitiría. El almirante Lang estudió a su hijo por un momento, luego se volvió hacia Azula. Permítame hablar con el general Hiro, señora del fuego. Azula agitó la mano con desdén. Haga lo que quiera. Levantándose con gracia, sonrió con suficiencia a Tai Lang. Me ocuparé del ejército y reforzaré nuestro control sobre la ciudad. Si necesito tu ayuda, te lo haré saber. Tai Lang asintió secamente, viéndola salir con paso firme, antes de volverse hacia su padre. Por un largo momento, la habitación quedó en silencio. ¿Dónde está tu prometida?, preguntó el almirante al fin. Me dijiste que vino contigo. Está con Mai, respondió Tai Lang. Estaba preocupada por ella. La expresión del almirante se suavizó. Caminó alrededor de la mesa y su mano áspera se posó en el hombro de Tai Lang. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. La boca de Tai Lang se curvó en una sonrisa genuina. Me alegra que estés a salvo, padre. Ven, dijo el almirante Lang después de un momento. Vamos a ver al general Hiro. Y juntos salieron de la sala de conferencias. Hiro estaba sentado al borde de la cama, en una de las habitaciones del Palacio de la Tierra. Era una gran estancia, espaciosa, decorada con estandartes verdes con bordes dorados, el tipo de lugar destinado a invitados importantes. Sin embargo, el dragón del oeste no sentía paz allí. Su mente, pesada por el dolor, vagaba inquieta sobre el caos de los últimos días. Los maestros de Jade pesaban más que nada en su conciencia. Había visto mucho en su vida, guerras y conquistas, crueldades y traiciones, todo tipo de horrores traídos por el conflicto, pero nunca había imaginado algo tan vil. Tomar a una persona, despojarla de su voluntad, de su pensamiento, de su propio ser, y convertirla en una marioneta, era una maldad que le helaba la médula. La imagen de sus ojos sin vida y vidriosos lo atormentaba, un horror mucho más allá de infligir daño físico. Su corazón dolía al pensar en sus compañeros del loto blanco. iOS, todos ellos. Hombres que lo entendían, hombres que llevaban el bienestar del mundo en sus corazones, hombres en los que había confiado, borrados como polvo en el viento. Incluso su hermano, con todos sus defectos, se había perdido.
La mente de Hiro vagó más atrás, a la primera vez que había visto a Tai Lang. Un niño entonces, entrenando en un silencio feroz, sus movimientos ya afilados y perfeccionados más allá de sus años. Un prodigio, había pensado Hiro de inmediato, del tipo que aparecía quizás una vez cada 1000 años. Y los años que siguieron demostraron que era cierto. El ascenso de Tai Lang no fue menos que meteórico, su poder más allá de lo que la Nación del Fuego había conocido jamás. En toda la larga y ardiente historia de los Maestros Fuego, ninguno brilló más. Y sin embargo, el brillo a menudo proyecta sombras largas. Tras el intento de asesinato hace años, Hiro había comenzado a temerle. La violencia, el puro potencial destructivo, parecía demasiado grande. Tai Lang podía ser un peligro para el equilibrio del mundo mismo. Pero entonces llegó la invasión del Polo Norte, cuando Tai Lang actuó con moderación, con cuidado. Había curado al espíritu de la luna, luchado no para arrasar sino para defender a su gente en retirada. Cuando Hiro escuchó los pensamientos de Tai Lang después, se sintió reconfortado. Un hombre que actuaba con tal consideración no podía ser malvado. O eso se había dicho Hiro a sí mismo. ¿Peligroso? ¿Terrible cuando se enfurecía? ¿Brutal cuando se le presionaba demasiado? Sí a todo, pero no malvado ni destructivo sin sentido. Por eso, cuando Julian Mong fue capturado, Hiro sabía que el hijo de su viejo amigo vendría. Y había esperado furia, brutalidad, venganza. No había esperado esto. No a los maestros de Jade. No esta vil invención. Si lo hubiera sabido, si hubiera visto aunque fuera un atisbo del oscuro camino que Tai Lang recorrería, Hiro podría haber alzado su mano años atrás. Podría haber intentado detenerlo antes de que las semillas de esta oscuridad echaran raíces. Pero la oportunidad se había ido. Era demasiado tarde. Tai Lang era imparable en este punto. El suave crujido de la puerta rompió sus pensamientos. Hiro levantó la vista, medio esperando un guardia, pero se congeló al ver a los dos hombres entrar. El almirante Julian Long, más delgado de lo que recordaba, su rostro orgulloso marcado por el cautiverio, se mantenía erguido junto a su hijo, que caminaba silenciosamente a su lado. Hiro se levantó de inmediato, sus labios curvándose en una sonrisa culpable. Me alegra que estés a salvo, Julian. Los ojos del almirante se entrecerraron. Escuché que has estado en el Reino Tierra todo este tiempo. Tengo una pregunta, viejo amigo. ¿Lo sabías? ¿Sabías de su plan para atacar nuestro hogar y de mi encarcelamiento? Me estaba escondiendo con mi sobrino aquí en Bea Sin Se, respondió Hiro. Disfrazados de refugiados. No sabía nada del ataque hasta que el ejército ya había regresado. La mirada de Julian se clavó en él silenciosamente. En cuanto a tu encarcelamiento, continuó Hiro, solo supe de él una vez que Tai Lang había comenzado su marcha sobre esta ciudad. Y después de saberlo, presionó el almirante, con voz más baja y fría, ¿nunca pensaste en visitarme? Hiro suspiró, tan pesado como el corazón de un anciano. Yo solo era el maestro de fuego control del avatar. No me permitían verte. Ni siquiera me decían dónde te tenían. Traté de persuadirlos para que te liberaran, de verdad lo hice, pero no escucharon. Guardó silencio por un momento, luego añadió suavemente, juro que esta es la verdad. Durante un largo respiro, el almirante lo estudió. Luego, por fin, su rostro se relajó en una pequeña sonrisa. Por un momento, me preocupó que hubieras traicionado a nuestra nación y olvidado que éramos amigos. El alivio calentó el rostro cansado de Hiro mientras devolvía la sonrisa. Traicioné a nuestra nación, dijo simplemente. Pero nunca olvido a mis amigos. Desde atrás, la voz de Tai Lang cortó el momento. No sé por qué esperaba algo más, violento entre ustedes dos, tal vez algún resentimiento. Pero supongo que esto es suficientemente bueno. La mirada de Hiro se fijó en él. Has ganado la guerra, Tai Lang. Has liberado a tu padre. Por favor, deja descansar a los muertos ahora.
Una de las cejas de Tai Lang se arqueó. ¿Hablas de los soldados de Jade? Hiro asintió, con expresión grave. Los has usado suficiente. No los deshonres más. Una sonrisa lenta y divertida curvó los labios de Tai Lang. Sus ojos dorados brillaron. ¿Quién te dijo que están muertos? El almirante se mostró confundido y preguntó, ¿de qué están hablando ustedes dos? Tai Lang respondió, hace un tiempo fui al mundo espiritual y, tras algunos sucesos allí, aprendí de un Jack codicioso cómo convertir a maestros en soldados de Jade. El cuerpo del objetivo queda envuelto en Jade y se convierte en una extensión de mi voluntad. Puedo controlarlos, usarlos para pelear y conservan toda su fuerza y habilidades. El rostro del almirante se llenó de asombro. ¿Cómo puede existir algo así? ¿Y usaste eso en esta invasión? Tai Lang respondió con tono divertido, sí. Convertí a un grupo de maestros de todas las naciones en soldados de Jade y los hice atacar la ciudad. Ellos solos casi rompieron la voluntad de los defensores. Y, bueno, esta técnica viene de un mundo diferente, literalmente. Zulian siguió mirando a su hijo como si acabara de escuchar la cosa más absurda del mundo. Puedo mostrártelo más tarde, añadió Tai Lang con una sonrisa. Hiro preguntó lo que más le importaba, ¿de verdad siguen vivos? Tai Lang asintió. Solo están en un sueño profundo. Los liberaré cuando termine. Hiro dejó escapar un suspiro de alivio, pero presionó más. ¿Terminar con qué exactamente? Tai Lang sonrió levemente. Finalmente he decidido qué quiero hacer con mi vida. Y para que funcione, necesito que el mundo esté en paz y equilibrio. La respuesta dejó a Hiro con más preguntas que respuestas. Capítulo 80. Entre la paz y el fuego. Había pasado una semana desde que el cometa de Sosin surcó el cielo y selló el destino del reino tierra. Las murallas de Bea Sin Se, que alguna vez se creyeron impenetrables, yacían en ruinas. Su rey y líderes habían sido arrojados a prisión, mientras los oficiales de la Nación del Fuego merodeaban por los vastos salones del palacio donde el rey tierra y su gente habían vivido una vez. Afuera, el gran ejército de la Nación del Fuego aún rodeaba la ciudad, un recordatorio constante de que Bea Sin se había caído. Sin embargo, para asombro de todos, la vida dentro de la ciudad continuaba como si nada hubiera cambiado. Bajo las órdenes de Azula, los soldados mantenían su distancia de la gente. Las tiendas abrían como de costumbre, los mercados bullían y la vida diaria regresaba a las calles. Los Daily y los guardias del Reino Tierra seguían patrullando, gestionando la ciudad casi como antes. A cambio de esta extraña libertad, sin embargo, el decreto de Azula era claro: los ciudadanos no debían levantar una mano contra los soldados de la Nación del Fuego. A la ciudad y al mundo más allá, Azula anunció que la Nación del Fuego había ganado la guerra, pero ató su victoria a un acuerdo inusual. Según los términos hablados entre Tai Lang y el Avatar, una vez que el Avatar estuviera listo, se enfrentaría a Tai Lang en combate singular. Si el Avatar triunfaba, la Nación del Fuego se retiraría. La proclamación desconcertó tanto a los soldados de la Nación del Fuego como a los ciudadanos del Reino Tierra. Pero tras ella vino una paz frágil. Pasada la conmoción inicial, los soldados de la Nación del Fuego pusieron su fe completa en el campeón de su nación, Tai Lang, y en la gran señora del fuego, Azula. De manera similar, la gente del Reino Tierra se aferró a su fe en el Avatar. ¿Acaso no era su destino restaurar el equilibrio? Seguramente, no fallaría. Ant permaneció en Bea Sin Se con sus compañeros. Fiel a las palabras de Tai Lang, la Nación del Fuego los dejó tranquilos. Y así, el niño Avatar ganó algo invaluable: tiempo. Tiempo para dominar el fuego control. Bajo la atenta mirada de Hiro, practicaba sin descanso, a menudo entrenando con Zuko, fuego contra fuego, hasta que el sudor corría por su rostro. Katara, Sokka y Toph se quedaban cerca, observándolo con una mezcla de preocupación y esperanza. Había una urgencia feroz en la enseñanza de Hiro que todos podían ver: el viejo sabio temía por la vida de Aang. Después de un largo día,
cuando Aang colapsó en el suelo con el pecho agitado, la voz de Iroh llegó: descansa 2 horas, Avatar. Luego continuamos. Katara corrió al lado de Aang. Ha estado entrenando sin parar la última semana. Esto no es saludable. Tai Lang ni siquiera le ha dado una fecha límite, ¿por qué presionarlo tanto? Los ojos de Iroh se oscurecieron. Porque cada momento importa. Su oponente es Tai Lang. Y no sabemos qué está haciendo Tai Lang ahora. Por lo que sabemos, se hace más fuerte cada día, inventando técnicas o aprendiendo algún extraño arte maligno de alguna parte. Sus palabras fueron suficientes para silenciar a Katara. Recordar a los maestros de Jade bastaba para infundir terror en cualquiera de ellos. A sus ojos, él ya era un monstruo casi imparable, y la idea de que Tai Lang desarrollara o aprendiera algo más, volviéndose aún más fuerte, era una verdadera pesadilla. La mente de Iroh vagó de nuevo a la conversación que había compartido con Tai Lang después del cometa. El joven guerrero había hablado con una certeza aterradora. No había revelado sus intenciones completas, pero había hablado de un nuevo orden. Había dicho, con convicción inquebrantable, que el actual símbolo de equilibrio debía caer. El avatar debía ser destruido. Iroh había discutido entonces, con ira y dolor en su voz. Eso es caos, no equilibrio. Pero Tai Lang lo había descartado con una sonrisa fría. Lo que llamas equilibrio hoy no era el equilibrio hace 10.000 años, y no será el equilibrio dentro de 10.000 años. El equilibrio no es eterno, es siempre cambiante como cualquier otra cosa en la vida. Las palabras aún perseguían a Iroh. Lo que fuera que Tai Lang quisiera, destruiría el equilibrio del mundo tal como lo conocían. Incluso si quisiera mantener una mente abierta y aceptar el cambio, arriesgar el equilibrio del mundo de esta manera basándose en la intención de una sola persona era completamente inaceptable. Más aún, Iroh sospechaba que el objetivo de Tai Lang era verdaderamente coronar a la Nación del Fuego como la única guardiana del orden en el mundo. Si ese era el caso, entonces Tai Lang estaba a punto de cometer un terrible error y el futuro sería más oscuro que simplemente la Nación del Fuego ganando la guerra hoy. Y así, con lo poco que sabía, el viejo general se preparó para las peores posibilidades, con los ojos posados en el chico exhausto ante él. La única esperanza de derrotar a Tai Lang y acabar con su locura era el avatar. Azula estaba sentada perezosamente en el trono del Rey Tierra, oficiales se arrodillaban ante ella uno por uno, entregando informes que llevaban el mismo mensaje: ninguna señal de resistencia, ningún indicio de rebelión. Incluso una semana después de la caída del Reino Tierra, Beasin se permanecía en calma. ¿Y por qué no lo estaría?, reflexionó Azula, tamborileando sus delgados dedos contra el brazo del trono. A la ciudad se le había prometido una extraña clase de libertad, sin interferencias en sus vidas diarias, sin una ocupación forzosa presionándolos. Su destino colgaba de un solo duelo, el avatar contra Tai Lang. ¿Por qué arriesgarse a luchar cuando tu supuesto salvador se preparaba para hacerlo en tu lugar? La naturaleza humana, pensó Azula con una leve mueca de desprecio, era patética. Cuando se les ahorraba el sufrimiento inmediato, la gente se aferraba rápidamente a la ilusión de seguridad. ¿Por qué molestarse en resistir si alguien más podía ser el escudo? ¿Por qué arriesgar su propia comodidad cuando la fe en el sacrificio de otro bastaría? Hacía que gobernar fuera más fácil, sí, pero había algo desagradable en ello también. Rendir el propio destino tan impotentemente le daba asco. Sus pensamientos se rompieron cuando un soldado entró, haciendo una reverencia profunda. Señora del Fuego, el príncipe Zuko pide audiencia. Azula respiró hondo. Déjalo entrar, dijo fríamente. El soldado se inclinó de nuevo y se retiró. Momentos después, Zuko entró en la sala del trono, vestido con ropas sencillas del Reino Tierra. Su rostro cicatrizado apuntaba hacia ella, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia la fila de maestros de Jade que estaban parados como estatuas sin vida a lo largo de la pared. Allí, entre ellos, estaba Ozai, su padre.
Azula sonrió y dijo burlonamente, el despiadado Zuko viene al fin a visitar a su única hermanita. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Pero Zuko no reaccionó a sus palabras. Su voz fue baja, siempre supe que eras cruel y retorcida, Azula. Pero dejar que tu propio padre sea tratado así, ha sido demasiado lejos. Su sonrisa resbaló. ¿Para qué estás aquí, Zuko?, preguntó, su tono repentinamente plano. Los puños de Zuko se apretaron a sus costados. Quiero la verdad. ¿Qué pasó realmente en casa? ¿Fue tu misión capturarnos a mí y al tío otra de tus mentiras? ¿Por qué importa?, respondió Azula, fingiendo indiferencia. Te has construido una vida aquí, ¿no? Pareces estar prosperando. La voz de Zuko se volvió afilada. ¿Prosperando? Fui desterrado de mi hogar por más de 2 años, casado por ti, marcado como traidor. ¿Fue este tu plan todo el tiempo? Azula lo estudió, sus ojos ámbar fríos y calculadores. Por fin, habló suavemente, ya has decidido qué creer, ¿no es así? Hizo una pausa y continuó, sus palabras sorprendiéndola incluso a ella misma. Después de enterarme de que hombre tan vil era realmente nuestro padre, pensé que tal vez podríamos dejar de lado el pasado, empezar de nuevo. Pero entonces Mai me dijo que te habías establecido aquí, que incluso tenías el lujo de una amante. Supe entonces que sería difícil volver atrás. Suspiró, una rara grieta en su compostura. Me culpas de todo ahora que papá no está. Quizás sea lo mejor que no regreses. Zuko la fulminó con la mirada. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo Azula, con voz afilada como un cuchillo, que como señora del fuego, ordeno que tu destierro continúe. No tienes permiso para volver y te despojo de tu estatus de príncipe. Por un momento, el silencio colgó entre ellos. Los puños de Zuko temblaron, pero se dio la vuelta sin decir una palabra, caminando hacia las puertas. De verdad espero que encuentres una vida plena, gritó Azula tras él, con voz más suave. Y, por lo que vale, lo siento, Zuko. Zuko se detuvo, sus hombros tensándose. No se volvió. Siguió caminando, desapareciendo tras las puertas. Desde la entrada lateral, Tali se deslizó dentro, sus pasos ligeros sin hacer ruido hasta que habló. Fuiste demasiado cruel. Podrías haberte explicado. Azula se recostó contra el trono, su mirada perdida en la puerta vacía. Está en conflicto, enojado, y sin nadie más a quien culpar. Lo está volcando todo en mí ahora. Es mejor que se mantenga alejado y olvide, a que se quede cerca y deje que su odio se encone. Y tiene una amante aquí después de todo. Quizás un día, olvide y perdone, entonces podré invitarlo a volver. El rostro de Tali se entristeció. Pobre Mai. Insistió en irse de Bea Cince cuando escuchó eso. Fue desafortunado, admitió Azula, con tono firme, aunque algo parpadeó en sus ojos. Pero se recuperará. Taile asintió lentamente, luego suspiró. Se siente solitario ahora. Solo nosotras dos. Mai preparándose para la batalla de Tai Lang, el propio Tai Lang se fue a casa con su padre. Los labios de Azula se curvaron en una sonrisa. Sí. Gracias por quedarte, Tali. Admito que no estaría cómoda aquí sola. Temería por mi vida. Tai le sonrió brillantemente. Para eso son los amigos. Y seamos honestas, Azula, nadie por aquí puede amenazar tu vida. Solo te morirías de aburrimiento. Una risa, ligera y genuina, escapó de los labios de Azula. Capítulo 81. El plan no dicho. La relativa paz en Bea Cince y el resto del mundo perduró durante semanas. La ciudad, aunque conquistada, continuaba con su vida bajo la sombra de la Nación del Fuego, como si la gente hubiera aceptado que su destino ya no estaba en sus propias manos. Para Aang, esa extraña quietud traía tanto carga como consuelo. Se estaba volviendo más fuerte y capaz bajo la enseñanza de Iroh, su fuego control más controlado, su respiración más estable con cada día que pasaba.
Y a pesar de las agotadoras horas de entrenamiento, había raros momentos en los que se permitía imaginar que tal vez el mundo podría encontrar la paz sin otra batalla. Soñaba, aunque fuera por un latido, que Tai Lang podría simplemente hacerse a un lado y la Nación del Fuego se retiraría, su hambre de conquista finalmente saciada. Pero la realidad llegó antes de lo que deseaba. Visitantes de la tribu Agua del Norte llegaron a Bea Sinse esa mañana. A su cabeza caminaba el jefe Arnok, flanqueado por un puñado de guardias. En el momento en que llegaron, Arnok pidió ver al avatar y la solicitud llegó a Aang antes de que el sol de la mañana se hubiera alzado por completo. El avatar y sus compañeros se reunieron rápidamente en uno de los salones más pequeños del Reino Tierra, ahora reutilizado para su uso. Arnok entró con paso firme, sus ojos recorriendo a cada uno de ellos por turno. Me alegra ver que todos están a salvo tras la caída de Bea Sinse, dijo Arnok gravemente. Admito que la noticia llegó como un shock. Aang se removió incómodo, la culpa tirando de él mientras respondía, tratamos de defender la ciudad, pero al final, la Nación del Fuego era demasiado poderosa, con el cometa de Sosin en el cielo, su fuego control era imparable. Arnok asintió con comprensión silenciosa. Puedo imaginarlo. Si Agnaela hubiera sido atacada durante el cometa, no tengo duda de que nuestras murallas habrían caído en un solo día. Su mirada se agudizó y preguntó, ¿cómo va tu preparación para tu duelo con Tai Lang? La pregunta sobresaltó a Aang. A su lado, Katara se inclinó hacia adelante alarmada. ¿Ya sabían sobre eso? Los rumores viajan demasiado rápido. Arnok negó con la cabeza. Ningún rumor nos trajo aquí. El día anterior al cometa, un espíritu zorro apareció en nuestro palacio llevando una carta. El mensaje era, peculiar por decirlo menos. Nos dijo que Bea Sin se había caído y que el avatar se enfrentaría a Tai Lang en combate singular dentro de 2 meses en el bosque Bulong. Las palabras golpearon al grupo como un trueno. Arnok, sin embargo, continuó con firmeza. La carta pedía que trajéramos un grupo de individuos dignos para presenciar esta batalla. Prometía que no nos pasaría nada malo durante los 2 meses de espera. Más que eso, explicaba que el destino del mundo se decidiría por su duelo. Al principio, sospeché. Todos lo hicimos. Sin embargo, enviamos cartas a nuestros contactos en el Reino Tierra y cada respuesta confirmó lo mismo. El silencio cayó sobre la habitación hasta que Arnok lo rompió una vez más. Así que aquí estamos. Vinimos a reunirnos con ustedes, a ver por nosotros mismos su estado mental, con menos de 1 mes restante hasta el duelo. Estamos con usted, Avatar, y le deseamos una victoria rápida. También vinimos a reunirnos con la Señora del Fuego Azula. Ella explicará los cambios que seguirán, dependiendo de si Tai Lang triunfa o usted lo hace. Ante eso, Iroh, que había escuchado en silencio hasta entonces, habló, si me permite, jefe Arnok, dijo que confirmó la noticia y la carta antes de viajar aquí. ¿Cómo, exactamente, supo la hora y el lugar de esta batalla? Arnok alzó una ceja ante la pregunta. De la carta misma, como dije. Y del hecho de que cada aldea y pueblo que pasamos en el camino ya hablaba de ello. Todos saben sobre el duelo por la paz. Los ojos de Iroh se entrecerraron como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. El jefe Arnok, que había estado observando, miró de él a los rostros inquietos alrededor de la habitación. ¿Qué ocurre?, preguntó Arnok al fin, la sospecha llenando su mente. Fue Sokka quien respondió primero, aceptamos ese duelo, seguro, pero no se mencionó ni hora ni lugar. Y otra cosa, el desafío a Tai Lang fue el día del cometa, no antes. Pero dices que te informaron de ello el día previo a eso. El ceño de Arnok se frunció. Sus labios se apretaron mientras procesaba las palabras, pero fue Iroh quien habló después, con voz baja y grave. Apuntaban a esto desde el principio, dijo Iroh. Este duelo nunca fue realmente tuyo para elegir, Avatar. Incluso si nadie hubiera hablado ese día, lo habrían arreglado ellos mismos.
Top hizo una mueca. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el punto de todo este drama? Talon podría habernos aplastado como insectos el día del cometa. Y si realmente quería algún duelo legendario, elegante, podría desafiar a Aang cualquier día ahora. La mirada de Iroh se volvió pesada. Porque no quieren simplemente derrotar al Avatar. Quieren destruirlo como símbolo. Quieren que el mundo lo vea mantenerse en pie, en la cima de su poder, y luego caer ante la Nación del Fuego. Si el Avatar es derrotado en su máximo poder en una batalla justa 1 contra 1, hasta la última voluntad de resistir se desmoronará con él. Una sombra pasó sobre la habitación ante sus palabras. Zuko, que se había sentado en silencio hasta ahora, finalmente alzó la voz. Esta forma de pensar, de manipular todo para enviar un mensaje, apesta a Azula. Ella es la que mueve los hilos. El ceño de Arnok se profundizó. Se volvió hacia Aang, con voz firme pero preocupada. Avatar Aang, ¿qué tan preparado está? La Nación del Fuego puede rebajarse a trucos. Y el resultado de este duelo, no se equivoque, decidirá el futuro de todos nosotros. Aang se enderezó, tomando aire. He dominado los 4 elementos ahora, dijo, su voz teñida de inquietud. Sigo entrenando, sigo aprendiendo cómo batirme en duelo mejor, pero estoy listo. Arnok asintió solemnemente. Pero, cortó Sokka, incapaz de contenerse, ¿no les preocupa que el Avatar ni siquiera aparezca? Digo, no nos dijeron la fecha. Claramente planeaban soltarlo en el último momento. Iroh negó con la cabeza gravemente. No aparecer sería tan desastroso como perder. El mundo entero ya sabe de este duelo. Han invitado testigos, tal vez incluso a la gente común. Si el Avatar no aparece ante ellos, su fe se hará añicos. Las manos de Aang se cerraron en puños. Su voz, tranquila pero firme, no dejaré que su plan funcione. Enfrentaré a Tai Lang. Lo derrotaré. Traeré la paz. Iroh inclinó la cabeza, aunque sus ojos aún cargaban inquietud. Mi preocupación no yace en el duelo en sí, sino en el espíritu zorro que llevó la carta. Un espíritu sirviendo a Tai Lang, ¿por qué sería eso? La habitación quedó en silencio. Nadie tenía una respuesta. Tal vez, comenzó Sokka, rompiendo el silencio con tono vacilante, tal vez tiene una mascota espiritual. Iroh negó con la cabeza. No, no creo que sea tan simple. Lo que temo es la creciente conexión de Tai Lang con el mundo espiritual. Ya ha entrado al mundo espiritual. Aprendió el arte maligno de Jade de allí. Esto y el espíritu zorro muestran que tiene lazos con el mundo espiritual ahora y los está manteniendo y usando activamente. La voz de Katara irrumpió, pensativa y aguda. Dijiste que era un zorro. ¿Podría estar conectado con Wan Sitong? ¿El espíritu de la biblioteca? Los ojos de Sokka se abrieron de par en par. Si Tai Lang aprendió esa cosa de Jade de la biblioteca, tal vez hizo algún tipo de trato con Wan Sitong. Pero si ese es el caso. Sus palabras se ralentizaron mientras una fría realización se arrastraba en ellas. ¿Qué más aprendió de ese lugar? Ninguno de ellos se atrevió a imaginar la respuesta. Sokka, no satisfecho, habló de nuevo, así que quieren destruir al Avatar como símbolo, pero ¿qué van a poner en su lugar? ¿Planean hacer de Tai Lang algún tipo de reemplazo mientras la Nación del Fuego convierte al mundo entero en su propiedad? Si ese es su gran plan, entonces tal vez la idea de que Tai Lang sea el Avatar de Fuego se le ha subido a la cabeza. Al principio, todos simplemente lo miraron. No era raro que las teorías de Sokka fueran recibidas con miradas en blanco. Pero esta vez, el rostro de Aang cambió. Sus ojos grises se nublaron con un horror naciente, y cuando habló, su voz fue tan suave que fue casi un susurro. No. Todos se volvieron hacia él a la vez. Aang tragó saliva con dificultad. Baatu, dijo. Tai Lang se reunió con Baatu. Sokka tiene razón, el plan de Tai Lang podría ser fusionarse con Baatu. Convertirse en un nuevo avatar.
Un avatar oscuro y retorcido, uno que solo podría controlar fuego. El jefe Arnok se tensó. Su rostro estaba confundido, casi incrédulo, no sabía quién era Baatu, pero las expresiones a su alrededor le decían más que las palabras. La voz de Katara tembló al preguntar, ¿podría ser que ya se fusionó con Baatu? Aang negó con la cabeza rápidamente, aunque su voz era grave. No. Raava me dijo que el mundo mismo comenzaría a cambiar si Baatu fuera liberado. La oscuridad y el caos se extenderían por la tierra, y cada espíritu lo sentiría. Eso no ha pasado todavía. Y Tai Lang no puede hacerlo por su cuenta. El portal espiritual está cerrado, lo que significa que no puede entrar con su cuerpo físico para liberar a Baatu. Solo el avatar puede abrir el portal. E incluso si puede entrar al mundo espiritual con su espíritu, los otros espíritus nunca lo ayudarían a liberar a Baatu. ¿Saben lo que pasaría si fuera liberado? Los ojos de Sokka se abrieron y dijo, ahora dices eso. Debe haber estado mintiendo sobre unir manos con Baatu. Él no podría hacer eso en primer lugar. Toph preguntó, ¿qué pasa si usa ese espeluznante arte de Jade para esclavizarte, pies ligeros? ¿No significaría eso que podría abrir el portal a través de ti? Un silencio cayó sobre la cámara. Nadie respondió. No necesitaban hacerlo. En esa única e impensable posibilidad, lo entendieron todo, el objetivo de Tai Lang, las conspiraciones de Azula y el verdadero peso del duelo. Si Aang caía, no era solo el avatar quien se perdería. Significaría el regreso de Baatu y el fin de su mundo. Tai Lang y Azula se habían vuelto locos.